Santa Teresa de Ávila, también conocida como Teresa de Jesús, es una de las figuras más fascinantes y profundas de la historia de la espiritualidad cristiana. Su vida, llena de misticismo y de un amor inquebrantable por Dios, ha inspirado a generaciones de creyentes y buscadores espirituales en todo el mundo. Este video se adentrará en la historia completa de esta doctora de la Iglesia, desde sus primeros años de vida hasta su canonización y reconocimiento como una de las grandes santas del cristianismo. Conoceremos su influencia en la renovación de la vida monástica y en la espiritualidad carmelita, así como su rol esencial en la reforma de su orden y sus escritos que aún hoy impactan a quienes los leen. A lo largo de su vida, Santa Teresa enfrentó numerosos desafíos. Desde problemas de salud hasta obstáculos dentro de la propia Iglesia, cada etapa fue una oportunidad para que ella demostrara su fe, su fuerza y su visión. Este video busca acercar a los espectadores a la figura de una mujer cuya fe y devoción lograron transformarla y hacerla trascender a través de los siglos. Además, su historia invita a reflexionar sobre la perseverancia en medio de la adversidad y sobre el poder transformador de una vida guiada por la espiritualidad y la entrega a un propósito superior. Pero, ¿qué hizo a Santa Teresa tan especial? ¿Qué características poseía que la llevaron a recibir el título de doctora de la Iglesia, un reconocimiento otorgado solo a aquellos cuyas enseñanzas son consideradas pilares de la fe cristiana? En este video exploraremos su vida en detalle, con la esperanza de descubrir los elementos que hicieron de ella no solo una santa, sino también un modelo de vida y de fe para todos. Al adentrarnos en su historia, veremos cómo sus vivencias y sus decisiones se entrelazan con su profunda espiritualidad y su amor incondicional a Dios. Santa Teresa vivió en una época de grandes cambios y conflictos dentro de la Iglesia. En el siglo XVI, las tensiones entre tradición y reforma dividían al cristianismo, y Teresa encontró en esta situación un llamado a la acción. Este contexto histórico es fundamental para entender la valentía de sus reformas y la profundidad de sus enseñanzas. En sus escritos, encontramos no solo reflexiones espirituales, sino también un testimonio de la época y de sus luchas personales por alcanzar la pureza y la perfección en su relación con Dios. La importancia de Teresa de Ávila radica en su habilidad para expresar de manera clara y apasionada sus experiencias místicas y sus visiones. Su obra más famosa, El Castillo Interior, es una guía para aquellos que buscan un camino hacia Dios, simbolizando el viaje hacia el interior del alma en busca de una unión plena y pura con el Creador. A través de sus escritos, ella nos muestra que el camino espiritual está lleno de retos, pero también de recompensas profundas y duraderas. A lo largo de este video, exploraremos los detalles de las visiones y experiencias místicas de Santa Teresa, tratando de entender cómo estas vivencias influyeron en su vida y en su misión reformadora. Su capacidad para comunicar estas experiencias hizo que fuera vista como una autoridad espiritual en su tiempo y como un referente en la historia de la mística cristiana. Sus visiones, lejos de ser meras experiencias personales, son una fuente de enseñanza que aún hoy en día nos desafía y nos inspira a profundizar en nuestra vida espiritual. Santa Teresa, además, jugó un papel crucial en la reforma de la Orden del Carmelo, enfrentándose a resistencias dentro de la Iglesia y de su propia comunidad. La Reforma Carmelita fue un movimiento que buscaba regresar a una vida de mayor austeridad y cercanía con Dios. Con la ayuda de otro gran místico, San Juan de la Cruz, Teresa trabajó incansablemente para renovar su orden y establecer conventos que vivieran en la simplicidad y en el silencio, buscando a Dios en cada acto y en cada pensamiento. La vida de Santa Teresa también es una invitación a cada uno de nosotros a examinar nuestra relación con la fe y a valorar la importancia de la meditación y la contemplación en nuestro propio camino espiritual. En sus escritos, encontramos una guía para aprender a mirar hacia adentro y para fortalecer nuestra relación con lo divino. Este mensaje sigue siendo relevante, especialmente en tiempos de incertidumbre y confusión espiritual, donde las enseñanzas de Teresa de Ávila nos recuerdan que la verdadera paz y claridad provienen del encuentro con Dios en lo más profundo de nuestro ser. Finalmente, este video busca rendir homenaje a una figura que, con su vida y sus palabras, logró tocar los corazones de muchos y continúa siendo una fuente de inspiración para quienes buscan un camino de fe. Santa Teresa de Ávila es un recordatorio de que el viaje espiritual es una aventura apasionante y desafiante, y que en cada paso que damos hacia Dios, encontramos un propósito más profundo y un amor que trasciende toda comprensión humana. ¿Listo para adentrarte en la fascinante vida de Santa Teresa de Ávila y descubrir el legado de una santa, escritora y reformadora cuyo impacto ha perdurado a través de los siglos? Origen y juventud.
Santa Teresa de Ávila nació el 28 de marzo de 1515 en Gotarrendura, un pequeño pueblo de Ávila, en el seno de una familia de hidalgos profundamente religiosa. Hija de Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz de Ahumada, Teresa fue una niña curiosa y espiritual desde pequeña. Su familia le enseñó los valores de la fe cristiana y, desde muy temprana edad, mostró un interés notable por la vida de los santos y la espiritualidad. Esta educación religiosa fue la semilla de una vida dedicada al servicio y la búsqueda de la conexión con Dios. Desde niña, Teresa fue una lectora apasionada de las historias de mártires y santos, lo que alimentó su deseo de vivir una vida consagrada. Junto a su hermano Rodrigo, con quien compartía una profunda relación, soñaba con alcanzar la santidad y emprender aventuras en nombre de su fe. En una ocasión, ambos niños intentaron escapar de casa para ir a tierras de moros, con la intención de ser martirizados y así alcanzar el cielo, un episodio que muestra la intensidad de su devoción incluso en su infancia. A pesar de estos tempranos arrebatos de fe, la adolescencia de Teresa no estuvo libre de desafíos y distracciones mundanas. La muerte de su madre cuando ella tenía solo 14 años marcó un antes y un después en su vida. La pérdida la dejó desolada, y en su dolor, acudió a la Virgen María en busca de consuelo, pidiéndole que fuera su Madre Celestial. Este acto de devoción fue un momento crucial que cimentó su relación con la Virgen y reforzó su fe en los momentos de dolor y dificultad. Tras la muerte de su madre, Teresa pasó por una etapa de búsqueda y exploración personal. Durante su juventud, disfrutaba de las amistades y de la vida social, aunque en su interior sentía un llamado constante hacia una vida más austera y devota. Su padre, un hombre muy estricto, notó su inclinación hacia el recogimiento y decidió enviarla al convento de Santa María de Gracia, con la esperanza de que allí encontrara una vida más disciplinada y enfocada en la espiritualidad. La experiencia en el convento fue determinante para Teresa. Allí descubrió el poder de la oración y comenzó a cultivar una vida interior que se profundizaría con los años. Aunque inicialmente se sintió confundida y dividida entre el llamado de Dios y los placeres del mundo, poco a poco fue inclinándose hacia una vocación religiosa. Su vida de oración en el convento le abrió un mundo de paz y conexión espiritual que nunca había experimentado antes. A pesar de su creciente interés por la vida religiosa, Teresa enfrentó numerosas dudas e inquietudes. Sentía un conflicto entre el deseo de consagrarse a Dios y la atracción por el mundo exterior. Este periodo de incertidumbre marcó una fase importante en su camino hacia la vida monástica, ya que le permitió reflexionar profundamente sobre sus verdaderos deseos y su propósito en la vida. Finalmente, comprendió que su vocación era un llamado irrevocable, y decidió entregarse completamente a Dios. Teresa ingresó en el convento de la Encarnación en Ávila cuando tenía 20 años, un momento crucial que definió el rumbo de su vida. A partir de este punto, comenzó su camino de entrega y dedicación espiritual, aunque su vida no estaría exenta de pruebas y dificultades. Durante los primeros años, experimentó enfermedades físicas graves que la acercaron a la muerte, lo que la hizo reflexionar aún más sobre la fragilidad de la vida y la importancia de estar en comunión constante con Dios. Su salud fue un desafío constante, pero Teresa nunca dejó que eso la detuviera en su búsqueda espiritual. A través de la oración y la meditación, encontró fuerzas para superar sus limitaciones físicas y para fortalecer su fe. Este periodo de enfermedad y recuperación fue una especie de purificación que la preparó para los desafíos futuros y para las visiones y experiencias místicas que marcarían su vida. La juventud de Santa Teresa es una etapa llena de contrastes y aprendizajes. Fue un tiempo de búsqueda, de desafíos, de dolor y de profundas reflexiones, que la forjaron como la mujer y la santa que sería en el futuro. Sus experiencias tempranas nos muestran a una Teresa humana, luchando con sus dudas y sus miedos, pero que, poco a poco, encontró su verdadera vocación y su lugar en el plan divino. Esta etapa nos ayuda a comprender mejor a la santa y a la mística que marcó la historia de la Iglesia. En sus primeros años, Santa Teresa nos muestra que el camino hacia Dios está lleno de pruebas, pero también de momentos de gracia que iluminan y fortalecen el alma. Vocación y vida monástica. A la edad de 20 años, Teresa de Ávila tomó la valiente decisión de ingresar al convento de la Encarnación en su ciudad natal, un paso que la llevó a comprometerse formalmente con una vida religiosa. A pesar de su entusiasmo, Teresa pronto descubrió que la vida monástica no era tan sencilla como había imaginado. Los primeros años en el convento fueron difíciles, enfrentó enfermedades físicas graves que la debilitaron y la mantuvieron en constante dolor.
Sin embargo, estos padecimientos también le dieron la oportunidad de entregarse por completo a Dios y de reflexionar sobre el propósito de su vocación. Durante este periodo de enfermedad, Teresa experimentó lo que describió como una muerte en vida, donde sentía que su cuerpo le fallaba, pero su espíritu permanecía firme. Estos años de sufrimiento físico marcaron el inicio de su profundo viaje interior, ya que la llevaron a intensificar su vida de oración y a buscar un sentido más profundo en sus padecimientos. Teresa comenzó a experimentar momentos de paz y claridad espiritual en medio de su dolor, los cuales le hicieron sentir que Dios estaba muy cerca de ella, acompañándola en sus pruebas. Sin embargo, la vida en el convento de la Encarnación no estaba exenta de distracciones y tensiones. En aquella época, los conventos no siempre eran lugares de silencio y recogimiento espiritual, muchos de ellos permitían la entrada de visitantes y promovían relaciones sociales que alejaban a las monjas de su devoción. Teresa se dio cuenta de que este ambiente, a menudo ruidoso y alejado de la espiritualidad, interfería con su conexión profunda con Dios. Fue entonces cuando comenzó a desear una vida de mayor recogimiento y simplicidad. A pesar de sus dificultades, Teresa perseveró en su vocación. Ella comprendía que su relación con Dios era un proceso continuo, lleno de altos y bajos, y que debía enfrentar sus propios deseos mundanos para poder acercarse cada vez más a Él. Este proceso de purificación interna fue esencial para su desarrollo espiritual, ya que le permitió identificar y enfrentar las barreras que la alejaban de la paz interior y de la auténtica conexión divina. Fue en este periodo que Teresa empezó a desarrollar un estilo de oración profunda, conocido como oración mental o contemplativa. En lugar de recurrir a oraciones preestablecidas, Teresa optó por el silencio y la meditación, buscando una conexión íntima y personal con Dios. Esta forma de oración se convirtió en el centro de su vida espiritual y fue el pilar sobre el cual construiría sus enseñanzas y su legado como mística. Su método de oración era radical para su tiempo, pues promovía una relación directa con Dios sin intermediarios, lo que generó controversia en ciertos sectores de la Iglesia. A medida que su vida espiritual se profundizaba, Teresa comenzó a tener experiencias místicas, visiones y éxtasis que le confirmaban la presencia de Dios en su vida. Aunque en un principio estas experiencias la sorprendieron e incluso la asustaron, pronto las aceptó como un regalo divino y una muestra del amor de Dios por ella. Estas visiones y éxtasis fortalecieron su fe y su determinación de reformar su vida y dedicarse completamente a la búsqueda de la santidad. Teresa también empezó a notar la necesidad de una reforma en la vida monástica. La falta de austeridad y disciplina en los conventos la llevó a soñar con una vida dedicada exclusivamente a Dios, lejos de distracciones y lujos innecesarios. Esta inquietud se convirtió en una misión en su vida, establecer conventos que se comprometieran a vivir en auténtica pobreza y recogimiento, siguiendo los principios originales de la Orden del Carmelo. Este deseo de reforma fue, sin duda, uno de los grandes desafíos de su vida. A lo largo de su tiempo en el convento, Teresa enfrentó críticas y oposición tanto de sus compañeras monjas como de las autoridades religiosas, quienes veían sus reformas como una amenaza al orden establecido. Sin embargo, su fe inquebrantable y su firme convicción la llevaron a continuar con su misión. Ella creía que Dios le había encomendado esta tarea y que debía cumplirla, independientemente de los obstáculos que encontrara en el camino. Teresa entendió que su vocación no solo implicaba una vida de oración, sino también una responsabilidad activa en la transformación de la vida religiosa. Con cada reforma que implementaba y con cada convento que fundaba, sentía que estaba cumpliendo el propósito que Dios le había asignado. Su vocación, entonces, no era simplemente una vida de retiro, sino una misión de renovación y de ejemplo para los demás. A través de su vocación y vida monástica, Teresa de Ávila sentó las bases de una vida espiritual que impactaría a la Iglesia y al mundo entero. Su dedicación, a pesar de los obstáculos, y su constante búsqueda de la santidad y la paz interior, siguen siendo una inspiración para quienes buscan una vida de fe y compromiso en tiempos de incertidumbre y confusión. Obras y escritos. Santa Teresa de Ávila es conocida no solo por su vida espiritual y sus reformas, sino también por su contribución a la literatura mística. Sus escritos reflejan una vida de intensa oración y una conexión profunda con Dios, así como una capacidad única para expresar experiencias espirituales en palabras. Entre sus obras más destacadas se encuentra el Libro de la Vida, una autobiografía en la que narra su historia y sus experiencias místicas, y Camino de Perfección, donde ofrece consejos espirituales a las monjas de su orden.
Su obra no solo tuvo impacto en su tiempo, sino que continúa inspirando a personas en su búsqueda espiritual. El libro de la vida es una obra que Teresa escribió bajo obediencia, ya que fue su confesor quien le pidió que relatara sus experiencias para examinar su autenticidad. En este libro, Teresa describe con sinceridad sus luchas internas, sus momentos de duda y su profundo deseo de acercarse a Dios. Lo más notable de esta obra es su capacidad para transmitir la complejidad de sus visiones y experiencias místicas de una forma accesible y clara, lo cual ayudó a legitimar sus vivencias ante la Iglesia y a ofrecer una guía espiritual a quienes buscaban un camino de entrega y oración. Otra de sus obras fundamentales es Camino de Perfección, una guía espiritual escrita para las monjas de su convento reformado. En esta obra, Teresa explica la importancia de la oración, la humildad y el desapego, cualidades esenciales para alcanzar una vida en comunión con Dios. Teresa escribió Camino de Perfección con un lenguaje sencillo y directo, buscando orientar a las monjas en su vida diaria y espiritual. Esta obra refleja su profundo compromiso con la vida monástica y su deseo de que sus hermanas siguieran un camino de auténtica entrega y amor a Dios. Uno de los escritos más profundos y simbólicos de Santa Teresa es Las Moradas, también conocido como el Castillo Interior. Esta obra representa la culminación de su pensamiento místico y es considerada una de las cumbres de la literatura espiritual cristiana. En Las Moradas, Teresa describe el alma como un castillo de cristal con 7 moradas, que representan diferentes etapas de acercamiento a Dios. Cada morada es un paso hacia una relación más íntima con lo divino, y el viaje a través de estas etapas es un proceso de purificación y autoconocimiento. En Las Moradas, Teresa describe los desafíos y obstáculos que enfrenta el alma en su camino hacia la unión con Dios, así como las experiencias de paz y gozo que se encuentran en las etapas avanzadas de la vida espiritual. Esta obra es un mapa del alma que ha sido estudiado y apreciado por místicos, teólogos y personas comunes en busca de una relación más profunda con Dios. Su estructura y simbolismo han sido interpretados de diversas maneras, y su influencia se extiende mucho más allá del ámbito religioso, llegando a la psicología y la filosofía. La escritura de Teresa no fue simplemente una expresión de su experiencia personal, sino también una herramienta pedagógica. Ella escribió con la intención de ayudar a otros a comprender el camino espiritual y a encontrar su propio lugar en él. Sus obras son accesibles y prácticas, ofreciendo instrucciones claras sobre la oración y la meditación. Teresa entendía que no todos tenían las mismas experiencias místicas que ella, por lo que buscó transmitir sus enseñanzas de una manera que pudiera aplicarse a cualquier persona con deseos de profundizar en su vida espiritual. A través de sus escritos, Teresa de Ávila nos deja un legado que va más allá de su vida y de su época. Sus obras han sido traducidas a numerosos idiomas y siguen siendo leídas y estudiadas en todo el mundo. La claridad y la honestidad de su lenguaje permiten que sus enseñanzas resuenen en personas de diferentes tradiciones y culturas, ofreciendo una guía universal para aquellos que buscan una vida de paz y entrega a Dios. Los escritos de Teresa también muestran su valentía y su fuerza de carácter. En un tiempo en el que las mujeres tenían pocas oportunidades de expresarse, Teresa utilizó la escritura como una forma de comunicar sus experiencias y de defender su visión de la vida monástica. A pesar de las críticas y las sospechas que algunos tenían sobre sus visiones, ella perseveró y dejó un testimonio escrito que ha resistido la prueba del tiempo. La obra de Teresa no solo es un testimonio de su vida espiritual, sino también un llamado a la introspección y al autoconocimiento. En sus escritos, ella invita al lector a mirarse a sí mismo, a examinar su relación con Dios y a buscar una vida más plena y significativa. Su capacidad para inspirar este tipo de reflexión es una de las razones por las cuales es considerada una doctora de la Iglesia, y su obra es un recurso invaluable para aquellos que buscan profundizar en su vida espiritual. Finalmente, los escritos de Santa Teresa de Ávila nos muestran que la búsqueda de Dios no es un camino sencillo, pero que está lleno de recompensas profundas y duraderas. A través de sus palabras, podemos entender mejor el poder transformador de la fe y la importancia de la oración y la entrega total a lo divino. Reformas carmelitas. La Reforma del Carmelo fue una de las grandes misiones en la vida de Santa Teresa de Ávila. Movida por su deseo de vivir en una comunidad donde la oración, la austeridad y el amor a Dios fueran el centro de todo, Teresa comenzó a imaginar una vida religiosa distinta de la que veía en el convento de la Encarnación. En ese momento, muchos conventos permitían visitas y actividades que, según Teresa, distraían a las monjas de su verdadera vocación. Ella sentía que este ambiente dificultaba el camino hacia la unión con Dios,
y por ello decidió emprender una profunda reforma en su orden, a fin de regresar a los ideales originales de la vida carmelita. Teresa empezó su reforma en 1562 al fundar el primer convento reformado, San José, en Ávila. Este convento fue pequeño y austero, acorde a su visión de una vida dedicada exclusivamente a la oración y la pobreza. A pesar de las limitaciones materiales, para Teresa este lugar representaba un refugio espiritual y una nueva forma de vivir la fe. En San José, las monjas se comprometían a seguir una vida de clausura estricta, a practicar el silencio y a vivir en una profunda comunión con Dios. Esta fundación fue el comienzo de lo que sería conocido como la rama de los Carmelitas Descalzos. La decisión de Teresa de fundar un convento reformado no fue bien recibida por todos. En su época, reformar una orden religiosa era visto como una amenaza para el statu quo, y Teresa enfrentó oposición tanto de las autoridades eclesiásticas como de otros conventos. Sin embargo, su tenacidad y su convicción en el llamado de Dios la mantuvieron firme en su propósito. Ella creía que esta reforma era una misión divina, una forma de renovar la espiritualidad carmelita y de ofrecer una vida de devoción pura a sus hermanas. Con el tiempo, la reforma de Teresa empezó a ganar seguidores y simpatizantes. San Juan de la Cruz, un místico y poeta español, se unió a su causa y contribuyó a llevar la reforma también a los monasterios masculinos del Carmelo. Juntos, Teresa y San Juan de la Cruz se convirtieron en los pilares de los Carmelitas Descalzos, promoviendo una vida de austeridad y de búsqueda espiritual. La colaboración entre estos dos grandes santos fue fundamental para consolidar el movimiento reformador, y su amistad espiritual los llevó a crear una nueva rama de la orden que se expandiría por toda España. Una de las características principales de la reforma de Teresa fue el retorno a la pobreza y la simplicidad. En los conventos reformados, las monjas vivían con lo mínimo necesario y dedicaban la mayor parte de su tiempo a la oración y la meditación. Esta vida austera era, según Teresa, el camino ideal para acercarse a Dios, alejándose de las distracciones y de las comodidades que el mundo ofrecía. Ella creía que solo a través de una vida de sacrificio y de renuncia era posible alcanzar una relación profunda y sincera con lo divino. Además de la pobreza material, Teresa promovía una pobreza de espíritu que consistía en la humildad y la obediencia. En los conventos reformados, las monjas debían renunciar a cualquier tipo de orgullo o deseo personal, enfocándose únicamente en servir a Dios y a sus hermanas. Teresa enseñaba que la humildad era esencial para la vida espiritual, ya que permitía reconocer las propias limitaciones y abrirse a la gracia divina. Esta pobreza de espíritu era, para ella, una puerta hacia la paz interior y hacia una vida de plenitud espiritual. A medida que la reforma avanzaba, Teresa fundó varios conventos en distintas ciudades de España, incluyendo Medina del Campo, Salamanca y Toledo. Cada fundación era una oportunidad para expandir su visión de la vida carmelita y para establecer comunidades comprometidas con la oración y la austeridad. Estos conventos se convirtieron en centros de espiritualidad que atraían a personas de todo el país en busca de guía espiritual y de una forma de vida dedicada a Dios. Con cada nuevo convento, el movimiento reformador ganaba más fuerza e influencia en la Iglesia. La expansión de la reforma de Teresa también enfrentó obstáculos y desafíos. En muchas ciudades, las autoridades locales y eclesiásticas se oponían a la fundación de conventos reformados, temiendo que su influencia pudiera debilitar la estructura tradicional de la Iglesia. Sin embargo, Teresa era una mujer de gran determinación y carisma, y utilizaba su habilidad diplomática para negociar con las autoridades y defender su misión. Su perseverancia fue clave para superar estos obstáculos y para establecer las bases de su reforma en cada lugar que visitaba. La reforma de Teresa fue más que un cambio en la estructura de los conventos, fue una renovación espiritual que buscaba transformar la vida de sus hermanas y de todos aquellos que se acercaban a los Carmelitas Descalzos. Teresa creía que la vida monástica debía ser una expresión de amor y devoción a Dios, y por ello promovía una vida de oración intensa y de comunión constante con lo divino. A través de su reforma, ella ofrecía una alternativa a la vida religiosa tradicional, una forma de vivir en el espíritu y de buscar la perfección en la relación con Dios. Finalmente, la reforma carmelita dejó un legado que ha perdurado a través de los siglos. Los Carmelitas Descalzos siguen existiendo hoy en día y continúan promoviendo la vida de oración y de austeridad que Teresa de Ávila defendió con tanto empeño. Su movimiento no solo cambió la vida de sus hermanas, sino que transformó la espiritualidad cristiana, ofreciendo un camino de profundidad y de entrega a quienes desean acercarse a Dios de una manera auténtica y sincera.
Experiencias místicas. Las experiencias místicas de Santa Teresa de Ávila son una de las facetas más fascinantes y misteriosas de su vida. Desde una edad temprana, Teresa comenzó a experimentar visiones y sensaciones espirituales intensas que, aunque al principio la llenaron de temor y dudas, pronto se convirtieron en una confirmación de su conexión profunda con Dios. Estas experiencias incluían desde visiones de Cristo hasta sensaciones de estar completamente sumida en el amor divino, una unión que ella describía como éxtasis o arrobamiento, en el que se sentía elevada por la presencia de Dios. Una de las visiones más conocidas de Teresa es la llamada transverberación o la herida del amor divino, un momento en el cual experimentó una sensación física de ser atravesada por una flecha ardiente de amor. Según describe en su autobiografía, fue un serafín con una flecha dorada quien la atravesó, dejando en su corazón una llaga espiritual que simbolizaba su amor incondicional y su unión total con Dios. Esta experiencia fue tan intensa y significativa para Teresa que se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos de su espiritualidad mística. Teresa describía estos momentos de éxtasis como una experiencia de unión total, en la que su alma se desprendía del cuerpo y era llevada hacia Dios. En estos estados, ella sentía que nada en el mundo tenía importancia, salvo el amor divino que llenaba cada parte de su ser. Estos episodios, aunque maravillosos y llenos de paz, también fueron motivo de preocupación para ella, ya que temía que pudieran ser malinterpretados por sus confesores y superiores eclesiásticos. Sin embargo, su honestidad y su dedicación a la obediencia le ganaron la confianza de muchos que la acompañaron en su camino. Además de visiones, Teresa experimentaba locuciones internas, es decir, palabras o mensajes que sentía que provenían directamente de Dios. Estos mensajes solían ser consejos o instrucciones sobre su vida y sobre su misión en la Reforma del Carmelo. Para Teresa, estas locuciones eran una prueba más de que Dios la guiaba y la apoyaba en cada paso de su camino. Sin embargo, a menudo ponía a prueba estos mensajes para asegurarse de que realmente provenían de Dios y no eran ilusiones de su mente. Este discernimiento constante muestra su humildad y su deseo de vivir en la verdad. Las experiencias místicas de Teresa no solo fortalecieron su fe, sino que también la inspiraron a escribir y a compartir sus vivencias con sus hermanas y con otros buscadores espirituales. En obras como Las Moradas, ella describe las etapas de acercamiento a Dios, usando sus propias experiencias como guía para ilustrar el proceso de purificación y de unión espiritual. Estas enseñanzas se han convertido en un recurso fundamental para aquellos que buscan una vida de oración y una relación más cercana con lo divino. A lo largo de su vida, Teresa tuvo que enfrentar el escepticismo de aquellos que no comprendían sus experiencias místicas. En una época en la que la Iglesia era cautelosa respecto a las visiones y éxtasis, especialmente en mujeres, Teresa fue cuestionada y, en algunos casos, investigada. Sin embargo, su sinceridad y su profunda vida de oración convencieron a muchos de la autenticidad de sus experiencias. Teresa no solo aceptaba la vigilancia de la Iglesia, sino que buscaba el apoyo y la aprobación de sus confesores para validar sus vivencias y asegurarse de que seguía el camino correcto. Estas experiencias místicas también fueron fuente de inspiración y de fortaleza en los momentos de dificultad. Cuando enfrentaba oposición en su misión de reforma o en los periodos de enfermedad y soledad, Teresa encontraba en sus visiones y locuciones un consuelo y una reafirmación de su llamado divino. Para ella, cada experiencia mística era una muestra del amor de Dios y una prueba de que su vida tenía un propósito claro y una misión que cumplir. Estas vivencias la sostenían en los momentos más oscuros y le daban la certeza de que no estaba sola en su viaje espiritual. En sus escritos, Teresa hace una distinción importante entre las experiencias místicas y las emociones humanas. Para ella, el verdadero éxtasis espiritual no es algo que uno pueda provocar o controlar, sino un regalo de Dios, un momento en el que el alma es elevada sin su propio esfuerzo. Esta visión es una advertencia para quienes buscan experiencias espirituales solo por el placer que proporcionan. Teresa enseñaba que la vida espiritual debe basarse en el amor y en el servicio a Dios, y que las experiencias místicas solo son una parte de este camino de entrega y devoción. Las experiencias místicas de Teresa no solo fueron episodios personales, sino también un legado para la Iglesia y para quienes buscan una vida de oración. A través de sus visiones y de sus enseñanzas, ella nos muestra que la verdadera unión con Dios no es una fantasía, sino una realidad alcanzable para quienes perseveran en su fe. Su vida y sus vivencias nos inspiran a buscar una relación más profunda con Dios y a creer que, aunque el camino sea difícil, el amor divino siempre está presente y dispuesto a guiar cada paso. Finalmente,
las experiencias místicas de Santa Teresa de Ávila son un testimonio de que la vida espiritual es un viaje en el que la entrega y la humildad son fundamentales. Teresa nos invita a abrir nuestro corazón y a dejarnos transformar por el amor de Dios, un amor que trasciende la razón y que nos lleva a una paz y a una alegría que nada en este mundo puede igualar. Legado y canonización. El legado de Santa Teresa de Ávila es uno de los más influyentes en la historia de la espiritualidad cristiana. Su vida, marcada por su profunda devoción, sus visiones místicas y su incansable labor en la reforma del Carmelo, ha dejado una huella imborrable en la Iglesia y en el pensamiento espiritual. Después de su muerte en 1582, Teresa fue venerada como una santa en muchos lugares de España, y su fama de santidad se extendió rápidamente por toda Europa. La Iglesia reconoció su santidad en 1614 cuando fue beatificada por el Papa Paulo V, un paso que abriría camino a su canonización. En 1617, el Papa Gregorio XV la canonizó oficialmente, reconociendo su vida de virtudes heroicas y su contribución a la vida religiosa. Esta canonización fue un reconocimiento no solo a sus experiencias místicas, sino también a su labor en la renovación espiritual de la Iglesia. Teresa fue canonizada junto a otros grandes santos como San Ignacio de Loyola, lo que subraya la importancia de su figura en la historia de la Iglesia. Su vida inspiradora se convirtió en un ejemplo de fe y determinación para todos los cristianos, y su historia empezó a ser estudiada y honrada en todo el mundo. El título de doctora de la Iglesia, otorgado a Santa Teresa en 1970 por el Papa Pablo VI, es uno de los mayores reconocimientos a su legado. Este título, que solo un selecto grupo de santos ha recibido, destaca la profundidad y la relevancia de sus enseñanzas para la vida cristiana. Teresa fue la primera mujer en recibir este honor, lo cual representa un hito en la historia de la Iglesia y un reconocimiento a la importancia de las contribuciones femeninas en el ámbito teológico y espiritual. Este título oficializó el valor de sus escritos y su capacidad para guiar a otros en el camino de la fe. A lo largo de los siglos, la obra de Teresa ha sido leída, estudiada y comentada por teólogos, místicos y fieles en busca de una vida espiritual más profunda. Sus libros, especialmente el Libro de la Vida, Camino de Perfección y Las Moradas, han sido traducidos a numerosos idiomas y continúan siendo una referencia fundamental para quienes buscan entender la relación entre el alma humana y Dios. Estos escritos, que combinan sencillez y profundidad, siguen inspirando a personas de diferentes tradiciones y culturas, lo que hace que su influencia sea verdaderamente universal. El legado de Teresa también se refleja en la expansión de la Orden de los Carmelitas Descalzos, que ella fundó junto a San Juan de la Cruz. La reforma carmelita que Teresa inició en el siglo XVI continúa siendo una fuerza espiritual que ha alcanzado cada rincón del mundo. Hoy en día, los conventos y monasterios de los carmelitas descalzos siguen practicando las enseñanzas y los principios que Santa Teresa promovió, una vida de oración, simplicidad y comunión con Dios. La expansión de esta orden demuestra la solidez y la relevancia de su misión de reforma. Santa Teresa también es considerada una precursora en el ámbito del autoconocimiento y la introspección espiritual. Su enseñanza sobre la oración y la meditación interior ha sido reconocida incluso fuera del ámbito cristiano. Teresa creía que el viaje hacia Dios implicaba un conocimiento profundo de uno mismo y una constante revisión de las propias intenciones y deseos. En este sentido, su obra ha sido adoptada en algunos círculos de psicología y filosofía como una herramienta de autoconocimiento y crecimiento personal, lo cual muestra la versatilidad y la profundidad de sus enseñanzas. Además de su legado espiritual, Santa Teresa de Ávila es una figura que representa la fortaleza femenina y el papel de la mujer en la historia de la Iglesia. En un tiempo en el que las mujeres tenían pocas oportunidades de liderazgo, Teresa logró no solo reformar una orden, sino también dejar un testimonio escrito que ha perdurado por siglos. Su vida es una inspiración para las mujeres de todas las épocas, recordándoles que su voz y sus experiencias tienen valor y pueden contribuir profundamente al bien de la comunidad y a la vida espiritual de la Iglesia. Las festividades en honor a Santa Teresa de Ávila son celebradas en todo el mundo cada 15 de octubre, una fecha en la que los fieles recuerdan su vida y su legado. En España, especialmente en Ávila, se realizan numerosas actividades y peregrinaciones en su honor, convirtiendo su ciudad natal en un centro de devoción y espiritualidad. Estas celebraciones no solo honran a Teresa, sino que también acercan a los creyentes a sus enseñanzas y a su mensaje de amor y entrega total a Dios. El legado de Teresa sigue vivo en todos aquellos que encuentran en sus enseñanzas una guía para sus vidas espirituales.
Su vida y sus obras nos recuerdan que el camino hacia Dios requiere sacrificio, compromiso y una entrega total. Teresa enseñó que la verdadera paz y la verdadera felicidad se encuentran en la unión con Dios, y su vida es un testimonio de que esta unión es posible para todos aquellos que buscan a Dios con sinceridad y humildad. Finalmente, el legado de Santa Teresa de Ávila es un llamado a todos los creyentes a vivir su fe con intensidad y autenticidad. Su vida es una invitación a buscar una relación profunda con Dios, a través de la oración, la meditación y el autoconocimiento. Teresa nos muestra que la santidad es un camino accesible, y que, aunque esté lleno de desafíos, ofrece una paz y una alegría que trascienden cualquier obstáculo. Llamado para la reflexión. La vida de Santa Teresa de Ávila es un ejemplo poderoso de entrega total a Dios y de perseverancia en medio de las dificultades. Desde sus primeros años, marcados por la búsqueda de santidad y su fervoroso deseo de encontrar a Dios, hasta su liderazgo en la reforma de la Orden Carmelita, Teresa mostró una fe inquebrantable y una dedicación que sigue inspirando a creyentes de todo el mundo. Su historia es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual y a preguntarnos hasta qué punto estamos dispuestos a entregar nuestra vida a un propósito superior. Teresa no solo fue una gran reformadora, sino también una maestra espiritual cuya enseñanza sobre la oración y la meditación ha transformado innumerables vidas. A través de sus obras, Teresa nos dejó un camino claro para acercarnos a Dios y encontrar paz interior. Ella enseñaba que la verdadera oración no es una simple repetición de palabras, sino un diálogo sincero y profundo con Dios que nos transforma desde el interior. Esta perspectiva revolucionaria de la oración sigue siendo relevante hoy, recordándonos que la vida espiritual es una relación viva y dinámica con el Creador. Su vida de misticismo y experiencias espirituales nos desafía a abrirnos a la posibilidad de una conexión más profunda con lo divino. Teresa entendía que Dios está siempre cerca y que, a través de la oración y la contemplación, podemos entrar en contacto con su amor. En un mundo lleno de distracciones, sus enseñanzas nos invitan a hacer una pausa, a mirar hacia adentro y a recordar que la verdadera paz se encuentra en la presencia de Dios. Nos anima a preguntarnos, ¿estamos cultivando una vida interior sólida, o estamos dejando que las preocupaciones diarias nos alejen de nuestra relación con Dios? El legado de Santa Teresa de Ávila también nos recuerda la importancia de la humildad y el autoconocimiento en el camino espiritual. Ella enseñaba que solo al reconocer nuestras propias limitaciones y al enfrentar nuestras debilidades podemos abrirnos a la gracia de Dios y permitir que Él nos transforme. Su vida es un testimonio de que la santidad no es una perfección inalcanzable, sino un proceso de constante crecimiento y renovación interior. Teresa nos desafía a aceptar nuestras imperfecciones y a confiar en que, con la ayuda de Dios, podemos convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Además, la historia de Teresa nos muestra que, a pesar de los desafíos y la oposición, es posible mantenerse fiel a nuestros principios y a nuestra misión. Teresa enfrentó numerosas dificultades en su misión de reforma, pero nunca permitió que estas dificultades la desanimaran. Su vida es un recordatorio de que, cuando seguimos el llamado de Dios, encontramos la fuerza para superar cualquier obstáculo. Esta fortaleza es un ejemplo para todos aquellos que buscan hacer una diferencia en el mundo y que, como Teresa, enfrentan resistencia en su camino. El título de doctora de la Iglesia que le fue otorgado a Teresa es un reconocimiento no solo a su santidad, sino también a la relevancia de sus enseñanzas para la vida cristiana. Sus obras continúan siendo una guía para aquellos que buscan profundizar en su vida de fe, y su título de doctora destaca la importancia de sus enseñanzas para la Iglesia y para el mundo. Teresa nos dejó un legado de sabiduría que trasciende el tiempo y que sigue ofreciendo respuestas a las preguntas más profundas de la existencia humana. Al reflexionar sobre la vida de Santa Teresa de Ávila, podemos encontrar en ella una amiga y una guía para nuestro propio camino espiritual. Su amor por Dios y su dedicación a la vida de oración nos recuerdan que la búsqueda de lo divino es un viaje que vale la pena emprender. Teresa nos invita a descubrir la alegría y la paz que se encuentran en la unión con Dios, y nos muestra que este viaje es posible para todos, independientemente de nuestras circunstancias o limitaciones. Teresa nos enseñó que el camino hacia Dios es un proceso que requiere paciencia, perseverancia y una confianza absoluta en su amor. Su vida nos inspira a abrir nuestro corazón y a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, sabiendo que, aunque el camino pueda ser difícil, cada paso nos acerca a la verdadera paz y felicidad. Al estudiar su vida y sus escritos, nos damos cuenta de que la santidad no es una meta inalcanzable, sino una posibilidad real para todos aquellos que buscan a Dios con sinceridad.
Para concluir, el ejemplo de Santa Teresa de Ávila es una invitación a todos nosotros a vivir una vida de fe y de entrega total a Dios. Su legado nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos, podemos encontrar la fuerza en la oración y en la unión con Dios. Su vida es un testimonio de que la verdadera felicidad no se encuentra en las cosas materiales, sino en el amor y en la presencia de Dios en nuestras vidas. Que su ejemplo nos inspire a seguir nuestro propio camino espiritual y a buscar, como ella, una relación profunda y transformadora con Dios. Si te ha inspirado la historia de Santa Teresa de Ávila, te invito a continuar explorando sus enseñanzas y a profundizar en tu vida de fe. No olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo la vida de otros grandes santos y ejemplos de espiritualidad que nos pueden guiar en nuestro propio camino hacia Dios. También te recomiendo ver nuestro próximo video titulado San Juan de la Cruz, el poeta del misticismo y la noche oscura del alma, donde exploraremos la vida de este gran místico y su colaboración con Santa Teresa en la Reforma del Carmelo.